Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por acompañarnos de nuevo en un nuevo episodio de La Plaza. Este episodio se está grabando el lunes 24 de julio, tal y como ya les habíamos comentado, advertido, porque aunque habitualmente grabamos los viernes, nos parecía de cajón esperar a conocer el resultado de las elecciones generales que se celebraron ayer para comentarlas, ¿no? Hacer un programa más con todo en el aire. Y ojalá, podríamos también haber hecho un programa basándonos en las encuestas, pero fíjense lo que pensarían ustedes de nosotros. Ahora ya vamos a hacer un programa, vamos a hacer un análisis de los resultados electorales con datos contantes y sonantes, con lo que ha sido a la espera o simplemente con, según decía Marta Fernández Espartero en su artículo, de que los votos cera, que yo no sabía lo que era, pero por lo visto son los de los españoles residentes en el extranjero, se contabilicen y que podía hacer bailar un par de escaños. Pero me ha parecido leer por su artículo, ahora nos lo explicará, que solo podrían ir en detrimento de Feijóo. Pero bueno, nos lo explicará ahora. En cualquier caso, los resultados ya están aquí. Ganó las elecciones el Partido Popular con 136 escaños. Probablemente vuelva a gobernar, en principio, no lo sabemos, Pedro Sánchez. Los argumentos los habíamos escuchado ya durante la campaña. A mí me gustaría simplemente hacer, a modo de una introducción muy rápida, lo comentaba esta mañana con Ismael, recordaba la película Mientras dure la guerra, de Almenábar, que seguramente la recordarán ustedes, una película muy vista, la habréis visto todos vosotros también. En esa película hay un momento en el que el mando militar, que no tenía un líder claro, está reunido para ver quién va a ser el primero, o va a ser el líder, va a ser la persona que dé la cara, que represente a la Junta Militar. Entonces no hay una unanimidad de opiniones, todos se miran, unos quieren, otros no quieren, hasta que toma la palabra Millán Astray. Acordarán que la cosa estaba tan dubitativa y que finalmente salió elegido Franco con esa coletilla, según dice en la película, de mientras dure la guerra. Y se suponía que después de la guerra habría que elegir un nuevo líder, porque el papel de Franco era provisional, era absolutamente interino, mientras dura la guerra. Bien, de esta historia, de esta película, a mí me sorprendió mucho cuando Millán Astray toma la palabra delante del resto de generales y jefes que conforman el Estado Mayor entonces de la rebelión, y Millán Astray justifica por qué debe de ser Franco quien lidere ese mando militar, lidere la Junta de Sublevación. Lo dice con una palabra, con un argumento que puede parecer, a mí en su momento me sonó absolutamente histriónico, pero que cada vez me lo estoy creyendo más. Y dijo, mire, tiene que ser Franco porque yo lo he visto pelear en Marruecos y les aseguro que este hombre tiene baraka. Baraka es una palabra, creo que de origen árabe, que viene a significar suerte, o buen destino. Y si entonces está claro, porque tiene baraka. Y a mí se me quedó grabado. Que tenía tanta baraka que no solamente fue el hombre designado por la Junta Militar, sino que continuó después, como todos ustedes saben y forma parte de la historia de España, durante al menos larguísimos 40 años más, como jefe del gobierno español. Yo estoy convencido, después de los resultados de anoche y de la última campaña electoral, que Sánchez tiene baraka, en un sentido muy distinto. No quiero con esto minimizar las virtudes que pueda tener Pedro Sánchez y los defectos, por supuesto. Virtudes, hombre, hay que reconocerle que es un hombre arrojado, valiente y de una resistencia que yo le animo a que escriba muchos más libros sobre ese manual de resiliencia, porque tenemos que aprender mucho. Cuando todo el mundo le daba por perdido después de las elecciones del 28 de mayo, tomó una decisión, que es lanzarse a una convocatoria electoral, y el resultado, digan ustedes lo que digan, es que le ha salido bien, a priori. Cuando todo el mundo le daba por muerto después del debate electoral, del cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, se lanza a cubrir
hasta podcast de la Piji y la no sé cuántos, o el Pijo y la Friki, o no lo sé, perdón, no soy un oyente habitual de ese podcast, y obtiene un resultado de ayer que no gana las elecciones, que bate a la mayoría de las encuestas y que le va a poder permitir seguramente, todo está de momento en el aire, presentarse a una sesión de investidura. Y yo al menos no tengo dudas de que si se presenta a esa sesión de investidura, no sé si en primera instancia, en segunda, en tercera o en cuarta, Pedro Sánchez no va a tener ningún problema en negociar las dos únicas exigencias que le plantea en estos momentos, hasta que, por lo que sepamos, Puigdemont sobre la mesa para darle su apoyo y hacerle jefe de gobierno, que es el indulto o la amnistía, como quieran ustedes. Ya se han dado unos cuantos, tampoco sería cuestión de discutir si damos 8 en lugar de 7 o 6 en lugar de 12. Y el referéndum de autodeterminación para Cataluña. Y en estos momentos, viendo otras cosas que se han hecho, yo tengo la sensación que quizá no sea un referéndum de autodeterminación, será una consulta a los catalanes, será, no sé cómo lo llamaremos, pero que seguramente va a haber referéndum de algún tipo o consulta en Cataluña. Esa es al menos mi opinión. Pero bueno, doctores, como digo, siempre tiene la Iglesia, y no sé si doctores, pero son médicos o doctores seguro, nuestros invitados de hoy, que son pues la mujer más metida de cabeza en las elecciones, que es Marta Fernández Espartero. Ya ha hecho casi de Génova su vida, prácticamente a estas alturas, Paquito, ¿no? Génova, del Ferraz. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Juan? Alejandro Ramírez, recuperado. Afortunadamente. Bien. Gracias a él, ayer se fue corriendo a Ceuta y logramos que se invirtiera, porque hubiera sido anormal en Ceuta. Costó bastante, hasta el último minuto hubo que pelear voto a voto. Bueno, los que en Valencia no tuvieron esa suerte de poder ir, o algunos, o de Madrid, pero en fin. Ismael García Villarejo, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Y Julián Rodríguez Moscoso, ¿qué tal, Julián? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ¿os parece? ¿Empezamos? Sí, venga, pues empezamos. Venga, una introducción muy rápida, una evaluación muy genérica de los resultados, pero somos 4, hoy 5, por lo tanto os pido brevedad dentro de unos días. Alejandro. Bueno, no sé si fue en el documental El Autócrata o en una emisora de radio, pero Joaquín Leguina definía muy bien, me llamó la atención lo que había pasado con Pedro Sánchez, ¿no? Decía que cuando le echaron del Partido Socialista, metafóricamente, dijo que lo habían tirado por la ventana de Ferraz y nadie se preocupó de bajar y ver si estaba muerto. Y no lo estaba. Y hasta aquí hemos llegado. Y creo que esa jugada se ha repetido ahora después del debate cara a cara, donde Núñez Feijóo ganó claramente a Pedro Sánchez, donde creía que tocaba ya la mayoría absoluta, y nadie del PP se preocupó en comprobar si efectivamente Sánchez políticamente estaba muerto o no. Y como bien dice Isabel Díaz Ayuso, es como el malo de las películas de miedo, que si le das un golpe y no comprueba si has acabado con él, te acaba cogiendo por el tobillo y no te deja escapar. Y es que a partir de ese debate, la verdad es que Núñez Feijóo, él solito, ha perdido las elecciones, porque entró en una dinámica de equivocaciones, de balbuceo. La entrevista en Televisión Española fue un desastre. La cuestión de Correos también, cuando ahí él tenía una bandera muy potente que se estaba ocultando, que quedaban 2 millones o 3 millones de votos por repartir, y podía haber dicho, oiga, voy a alertar de esta situación, incluyó la frase, con independencia de su jefe quiero, y eso ya se le volvió en contra. La gente habla de pucherazo, pone en cuestión la democracia, y al final
se ha convertido en sus últimas intervenciones un poco, la gente lo esperaba, pues bueno, una comparación un poco burda, pero como a Carmen Sevilla cuando presentaba el Telecupón, ¿no? Viendo ya más pendiente de en qué se equivoca Feijóo, si dice que Huelva está bañada por el Mediterráneo en vez del Atlántico, y en mofarse de él y en buscar esos fallos. Después parece mentira que no tuviera una respuesta a la fotografía con el narco Marcial Dorado que ha exprimido hasta la recta final de estas elecciones el PSOE. O sea, una foto de 30 años después, un político que ha conseguido 4 mayoría absoluta en Galicia, que ha gestionado desde hace 40 años y lo único que tienen es una foto, que no hay nada que diga que ha beneficiado a alguien, que ha cometido, y resulta que lo único que balbucea es que no, yo creía que era contrabandista, que era no sé qué. Bueno, al final se ha visto que la recta final se le ha hecho larguísima a Feijóo, que ha ido de equivocación en equivocación, y eso ha servido o ha dado pie a la remontada del PSOE. Más aparte, bueno, podemos hablar del daño que ha podido causar también los pactos con Vox, todo el enredo que ha habido estas últimas semanas, pero creo que al final las encuestas no iban mal encaminadas. El problema es que no han recogido lo que ha pasado la última semana de campaña. Y ahí es donde se ha producido ese vuelco, esa resistencia de Pedro Sánchez, que a él le da igual hacer el ridículo, que lo machaquen como en el cara a cara, que le digan, porque es que en 24 horas eso él lo limpia, se olvida de eso y vuelve a la carga, resucita, muere y vuelve a resucitar. Es una cosa increíble la resistencia que tiene este político y hay que alabarle, y por eso creo que se le ha ido de las manos al equipo de Feijóo, que ha sido un exceso de confianza tan grande que ha permitido que Sánchez se recuperara y que le diera la vuelta prácticamente a todo. Ismael. Bueno, me quedo con la última. Calzo mi análisis, pero te cojo la última palabra. Es que no, y que Marta, que está aquí, se lo sabrá mejor. Yo no creo que sea el equipo de Feijóo. A mí me da la sensación que Feijóo tiene que hacer todavía su equipo. Para mí una de las grandes meteduras de pata, pues por ejemplo, fue que de verdad que no lo entiendo. Cuca Gamarra apelando a la mayoría absoluta cuando todo el mundo que controle 2 números sabe que la mayoría absoluta mientras exista Vox no se puede dar. Es decir, no he leído ninguna encuesta, y mira que se han equivocado, pero en eso sí que nos han equivocado, que diera una mayoría absoluta al Partido Popular. Por tanto, primer análisis, me da la sensación que Feijóo, una de las reflexiones que tiene que empezar a hacer desde ya hoy es precisamente a quién pone para construir su equipo, que buena parte del que tiene hasta ahora es heredado y cuyos méritos pues todos conocemos. ¿Qué sale del 23J, del 24J? Pues salen 10 millones de personas que manifiestan claramente que están cómodas en un país de pensamiento o de aspiraciones federalistas, con unas políticas públicas notorias y notables, con Bildu unas instituciones, por tanto que el que te vote chapote pues no les molesta, es más, lo defienden y lo asumen. Ahí tenemos a 10 millones de personas. Tenemos otros 10 millones de personas que se sienten cómodas con los valores tradicionales, que se sienten cómodas con políticas, o al menos parece que se sienten cómodas con políticas liberales, y que no se pueden ir, digamos, cancelando las unas a las otras, como se ha pretendido esencialmente por Pedro Sánchez, que cuando como poco desprecia a los otros 10 millones de personas. De hecho, las únicas declaraciones que durante la noche electoral vimos con esas connotaciones de desprecio fueron las que pronunció Sánchez desde el balcón del Ferraz con aquellos, la España involucionista, me parece que dijo, o la España no sé qué. Bueno, entre estos 10 millones de personas gana Cataluña. Y de hecho, Cataluña mandará sobre esta España dividida en lo que he titulado en la crónica de finanzas.com, en este empate perfecto. Y es lo que hay que gestionar, y esta es la realidad que hay que gestionar. En Alemania lo solucionarían pactando. De hecho, lo hemos visto. El actual canciller era el ministro de Economía de Angela Merkel y no pasaba nada. Ningún partido, ni el Partido Socialista Alemán, ni la CDU alemana, tenían miedo de desaparecer por formar un gobierno de gran coalición y que permitiera superar pues, ciertos trances o etapas que todos los países
como en Alemania ya lo hemos visto hace 10, 15 años, pues atraviesan estos momentos de división prácticamente perfecta. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues habrá que ver, yo estoy contigo, Juan, a mí me da la sensación de que el precio que ponga Puigdemont se lo van a aceptar, pero habrá que verlo, porque de verdad que la cosa se le complica, porque al gobierno que tenemos ahora, pues hay que añadirle el apoyo de un señor fugado de la justicia por intentar violentar la Constitución desde las propias instituciones que contempla la Constitución, es decir, desde la Generalitat. Yo quiero poner el acento en que este escenario parece que no, pero ya lo hemos vivido antes. Esto se vivió en Andalucía, cuando Mariano Rajoy a un Javier Arenas, que se veía ganador por mayoría absoluta de las elecciones, le dijo: Javier, por adelantado, enhorabuena, en un mitin. Y esto es lo que le ha pasado al Partido Popular. A Alberto Núñez Feijóo esta última semana de campaña se le ha hecho eterna, larguísima. Si llega a durar una semana más, creo que ni siquiera sería necesario el apoyo de Junts a un gobierno de Pedro Sánchez. Y España ha hablado muy claro. Lo que a muchos les ha escamado de un gobierno Frankenstein, como tú bien decías, con visos federalistas apoyados por fuerzas nacionalistas, incluso independentistas, tiene mucha mayor carta de naturaleza en este país que los pactos con Vox. Y al final la estrategia de Pedro Sánchez de haber achuchado todos los pactos autonómicos, la cercanía, los líos que tuvo el Partido Popular con esa patata caliente que se tenían que pasar, de sí, los necesitamos, pero no los necesitamos tantos, nos valemos tanto por nosotros mismos, al Partido Popular le ha estallado. No ha habido una directriz clara desde Génova, pensando, da igual que Alberto Núñez Feijóo quisiera darle un toque, un sello autonomista a su Partido Popular. Estábamos en unas elecciones generales. Y esa falta de dirección general entre todos, yo creo que le ha penalizado mucho al Partido Popular. Y este escenario ya lo habíamos visto. Creo que mucha gente no ha sabido leer a España, y todavía el miedo a Vox, que mucha gente lo daba por vendido, que una cosa que ya estaba asumida, Vox está dentro de las instituciones, no es lo mismo, y cuando ha habido un riesgo real de que Vox formara parte de un gobierno, los españoles lo han visto claro, porque al Partido Popular en las últimas semanas, y ellos mismos lo reconocían anoche muy apesadumbrados, quizás se han centrado más en retener el voto de Vox en esas medianas provincias que ya habíamos comentado en Economía Digital, esas provincias que repartían 4 o 5 escaños, esos restos que podían sumar incluso una decena de diputados, que restándose al PSOE la diferencia entre ambas dos fuerzas habría sido mucho más significativa. Esa voluntad de cambio de España se hubiera mostrado de una manera más clara. Al centrarse en ellos y no en el votante moderado, que sí venía un poco quemado, ya podríamos decir, de los pactos autonómicos, pues esa transferencia de votos esperada no ha sucedido. Julián. Bueno, yo coincido en gran parte del análisis, entonces lo que voy a intentar hacer es aportar alguna idea nueva. Empezando por el resultado. Bueno, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es una victoria para el PP que sabe a derrota, y justo al contrario para el PSOE, es una derrota que sabe a victoria. Con eso se dice todo. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo está legitimado para presentarse una investidura porque es el partido más votado, pero solo hay 300.000 votos de diferencia con el PSOE. Y otra cosa bien distinta, una cosa es que se presente y otra bien distinta, como sabemos, que lo consiga, ¿no? Por eso sabe tanto a derrota. La campaña electoral. Bueno, yo creo que hay varios factores en la campaña. Esta ha sido de las campañas que han decidido, ¿no? Porque por lo general solemos hablar de, oye, esta campaña electoral sobra, ¿para qué 15 días? No, en este caso yo creo que ha sido muy importante la campaña electoral. Y es verdad que ha habido un Ecuador, ¿no? O ha habido varios Ecuadores, mejor dicho, ¿no? Porque sí es cierto que empezó muy mal para el PSOE, pero hubo un cambio radical la última semana. Pero en general, el Vox, el factor fecha, yo creo que ha sido determinante. Es decir, porque el PP le ha hecho gran parte de la campaña al PSOE. Y no se lo ha hecho Feijóo, se lo ha hecho los varones del PP, negociando en comunidades autónomas. Por eso es tan importante. Por eso la habilidad de Sánchez, o sea, la resistencia se produce por algo, y es por la habilidad de la elección de la fecha. No es porque haya menos participación, no, es porque iba a pillar negociando al PP con Vox en comunidades autónomas.
y no hacía falta otra cosa que sacar a pasear el currículum de cada uno de los presidentes, o de cada uno, o de algunos de los presidentes de las Cortes o de los parlamentos autonómicos de Vox, bueno, para que empezara a haber ruido, ¿no? Porque eso moviliza al PSOE. Y eso detrae intencionadamente. ¿Crees que eso es mucho? Hay voto útil hacia el PP en ese planteamiento, por eso pero no fue suficiente. A eso se une lo de Guardiola, ¿no? ¿Cómo se rectificó eso en Extremadura? A estas alturas, yo hasta cierto punto no sé si a Pedro Sánchez le vino bien perder el debate contra Feijóo, el debate del primer lunes, ese cara a cara en A3 Media. Porque eso moviliza votos del PSOE. Porque mucha gente dijo, oye, que estos van en serio, que estos van a ganar, que estos sumados a Vox ganan, porque este tío viene fuerte. Es decir, es verdad que Feijóo, en Galicia estamos muy familiarizados, forma parte de entorno familiar casi, lleva 15 años aquí. Pero en muchas partes de España a Feijóo no se le conoce. Es decir, un ciudadano de Murcia solo tuvo una oportunidad en televisión de conocerlo, porque además estuvo de senador un año y solo se podía presentar a debates con Pedro Sánchez una vez al mes. Por tanto, también fue un error ese debate, no aparecer en ese debate a 4, a mi modo de ver. Pero lo que creo que lo más determinante es que aquí se ha dado el partido por ganado. Un poco en línea con lo que plantea. Es decir, esto no es una cita napoleónica, ¿no? Pero aquello de que los partidos se ganan cuando se pierden, cuando se dan efectivamente por perdidos o cuando se dan por ganados. Y aquí mucha gente dio el partido por ganado. Empezando por las encuestas y siguiendo por muchos militantes. Esa expectativa que había, ¿no? Por la caída tan abrupta que había tenido el PSOE en las municipales. Por tanto, no sé. Luego analizaremos, no quiero extenderme mucho, pero luego hablaremos de Cataluña. Yo creo que, y vosotros sabéis mucho más que yo, pero los resultados en Cataluña, más allá de la opción que hablamos de la abstención de Junts y del precio que puede poner, los resultados en Cataluña son sorprendentísimos. Es decir, es que el PP queda por encima de las fuerzas independentistas, queda por encima de Esquerra y queda por encima en votos y por encima de Junts, ganando el PSC. Es decir, es un vuelco, ¿no? El independentismo no tiene más fuerza hoy en Cataluña que antes. Es verdad que queda eso. Es verdad que queda eso que planteaba Juan, esa negociación. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Dónde va a estar la línea roja? Porque si se indultó a unos forajidos, como se suele decir, también se puede indultar a un desaparecido, ¿no? Ya todos sabemos de quién hablamos. Pero otra cosa es que haya un referéndum en Cataluña. El independentismo está menos fuerte que nunca, menos fuerte que nunca, por debajo del PP y por debajo del PSC. Esa es una realidad que yo creo que la tienen que leer ellos también. Yo, un poco desordenado, pero algunos puntos, cosas que ya habéis dicho, otras que no y tal. La izquierda en estas elecciones ha perdido escaños respecto de por esas dos Españas, respecto de las elecciones anteriores. Sumar ha perdido 7 escaños respecto a los que tenían Podemos. Las 15 formaciones que ahora están en Sumar, contando con las formaciones que antes estaban en Podemos, han perdido 7 escaños. Ha ganado 2 el PSOE. Estoy hablando de escaños. Ya sé que vienen mediatizados por la ley de Onti y demás, pero estoy hablando de escaños. La izquierda ha perdido 7 escaños de Sumar, ha ganado 2 con el PSOE, van 5, ha perdido el escaño de Teruel Existe, van 6, ha ganado 1 Bildu, van 5 de nuevo y ha perdido 6 Esquerra Republicana. Las fuerzas que podríamos considerar de izquierdas, que podrían hacer más fuerza para empujar temas como la subida al salario mínimo, el tema de la reforma laboral, la ley de vivienda. Ese bloque, esas políticas de izquierdas del gobierno han perdido en escaños. Cuando pienso en votos ya me hago un lío porque estaba por ver ahí los de Ciudadanos, cuántos votos de Ciudadanos podrían ser considerados de izquierda si se habrán movilizado para que no haya un gobierno con Vox, cuántos no, ya no lo sé. Pero en escaños, la izquierda ha perdido 11 escaños. Lo que pasa es que perdiendo 11 escaños es más dependiente de 2 formaciones que desde mi punto de vista, y soy muy poco amigo de estas etiquetas, tienen muy poco de izquierdas, que son PNV y Junts per Catalunya, que van a ser los decisivos. Es decir, el gobierno pretendidamente de izquierdas contra la España evolucionista está entregada, porque no tiene otra, a los 13 escaños,
me parece, de dos partidos claramente regresivos y de derechas, como son el PNV y Junts per Catalunya. La campaña ha tenido varias fases, estoy completamente de acuerdo. Referéndum. Hombre, el referéndum sería inconstitucional. Pero creo que fue Iceta quien ya hace unos cuantos años habló de alguna consulta de algún tipo a los catalanes. Podemos ponernos de acuerdo, seguro, si se trabaja y si se negocia bien. No, pero vamos a consultarles si querrían llevar el estatuto hasta no sé qué, si querrían tener relación directa con no sé quién, si querría... Hay muchas formas en el mundo actual de no necesariamente ser independientes y ser independientes en la práctica. De hecho, permitir, porque cuando hablamos de Cataluña, ya hablaré, daré dos pinceladas y luego me gustaría conocer vuestra opinión. A mí, que se hable el 25% de castellano en la escuela me es realmente indiferente. Es decir, no sé si es mejor o peor que se hable el 50%, que no se hable nada, que se hable el 13,2% o el número pi del castellano. A mí lo grave de esta situación es que cuando los tribunales han dicho que se tiene que hablar el 25% en la escuela, el gobierno, hasta ahora de Pedro Sánchez, sea cómplice de que eso se incumpla flagrantemente en Cataluña. Me preocupa no tanto el porcentaje, porque eso, lo que me preocupa es esa permisividad ante la violación de la ley que se somete a las necesidades de mantenerse en el poder, o como se quiera decir. Yo creo que habrá referéndum, ya veremos. Creo que Feijóo ganó claramente el cara a cara y que eso ratificó la estrategia de su equipo de campaña, que era la estrategia de nosotros, Sánchez está cometiendo todos los errores, es incapaz de explicar lo de Bildu, además se ha mostrado agresivo en el debate cara a cara, déjale que siga, nosotros perfil institucional. Bueno, ahora es fácil criticar esa estrategia, es decir, probablemente esa estrategia la ha llevado a perder la batalla en la última semana. Pero hasta entonces pensábamos que podía ser positiva. Sánchez no ha tenido ningún problema en cometer errores. Ha actuado como una persona que estaba en la oposición y que quería y que necesitaba acumular votos de donde fuera y como fuera. Y no ha tenido ningún problema. Porque es verdad que Feijóo cometió errores groseros con lo de las pensiones. Y también lo que habéis dicho, pero es que el error de Sánchez con lo de los peajes. Pero el país sacó la conclusión, porque así lo decidieron los argumentarios del gobierno, de que Sánchez no había ganado el debate cara a cara, el país, una parte del país, porque era imposible enfrentarse a un mentiroso como Feijóo que mentía continuamente. Pero se equivocó o mintió con lo de las pensiones. Si quiso mentir, era muy burdo, porque ahí está, en las hemerotecas. Pero mintió Sánchez con lo de los peajes. Estaba escrito, estaba enviado a Bruselas. Pero yo no he visto que quedara en ningún sitio que Sánchez era un mentiroso compulsivo. Se había dicho desde hace mucho tiempo y sí fijó. La foto del narco. Sí, y la foto de los dos besos de Sánchez con la chiquita esta venezolana, bueno, chiquita, vamos, madura mujer venezolana, 2 besos. Ya sé que los españoles somos fogosos en ocasiones, pero tampoco era necesario, ¿eh? Una mano diplomática hubiera bastado, como hicieron los otros políticos que estaban en esa recepción en la Unión Europea. Pero eso no quedó, por eso hablaba antes de la baraca de Sánchez, o del plus añadido. Y yo creo que, hablando de política, Feijóo se ha cometido un error grave, Feijóo con él el partido, que es no saber qué hacer con Vox. Y cuando han pactado no lo han sabido explicar y cuando los han rechazado han quedado mal. Es decir, no saben qué hacer con Vox. Oye, pero vamos a ver, se han avergonzado, la Guardiola ha salido diciendo que no y tal, Feijóo diciendo, bueno, cada sitio es libre, pero luego ha tenido que intervenir porque si no perdía en Extremadura, que de pronto Extremadura se convirtió en algo fundamental, no lo era Murcia. Es decir, ¿qué hacemos con Vox? Se deben de preguntar aún en Génova, porque habrá que pensar en qué hacer con Vox. Y a lo mejor habrá que sacar pecho y decir, mire, oiga, Vox es tan mentiroso como ustedes, es tan aberrante en muchas cosas como ustedes lo han sido
permitiendo que uno de los que les van a apoyar ponga asesinos en sus listas. Todos tenemos ropa sucia y pecados, pero tendrás que tener una línea coherente con Vox, porque si no, todos los que no quieren que Vox esté en el gobierno, lógicamente van a votar a Sánchez. Pero los que quieren que Vox, o no les parece mal que Vox pueda entrar en el gobierno, según para hacer qué, deben de pensar, a lo mejor no votan a Feijóo, porque no saben qué quiere hacer Feijóo con Vox. ¿Demonizarlo? Bueno, a mucha gente, evidentemente 3.600.000 menos que las anteriores elecciones, cierto, pero 3 millones de españoles en estos momentos, y eso no te lo quitas de un plumazo. Ese quiste no lo operas en una operación de 20 minutos. 3 millones de españoles están de acuerdo con lo que dice Vox. Y si tú quieres gobernar, tienes que decir, mire, pues yo voy a pasar absolutamente, entonces te olvides de Vox y te diriges a hacer una política o a ganarte a los socialdemócratas más moderados. Pero ojo, porque no está claro que el PSOE haya perdido o haya llegado al suelo. No lo sé. Luego hablamos de Cataluña, si queréis. Marta, estabas ahí mirándome con cara, a ver si se calla este tío y digo que no. Un par de cosas. Pero sí creo que ayer las urnas nos dijeron una cosa muy clara, que es que para el electorado de izquierda, o mejor dicho, para todo el electorado que repele a Vox en las instituciones, la foto con Delcy da igual. Los peajes dan igual. Las inexactitudes, por utilizar terminología de la campaña, con otros datos dan exactamente igual. Aquí muchísimo electorado de izquierda ha acudido a las urnas a votar con la pinza en la nariz y decir, este es el mal menor para tratar de frenar a Vox. Y eso es algo que el Partido Popular no ha sabido gestionar. Aquí da igual el hecho de señalarle a Sánchez constantemente sus mentiras, su falta de coherencia, el que diga primero una cosa y después la contraria, que te haga intento de gaslight con algunos términos para decirte, no, te estás equivocando tú. Es que eso da exactamente igual para ese tipo de electorado. Y eso es lo que no ha sabido. No puedes apelar a la política con mayúsculas, no puedes apelar a la vuelta en los términos en los que está ahora mismo el debate político y la acción política del gobierno. Eso da igual, y yo creo que a eso se le ha enredado a Feijóo por la pata como buenamente se pueda. Por eso también creo que tampoco, aunque el independentismo ha bajado, sigue teniendo la llave de gobierno de este país, porque la gente pone en la balanza conceptos muy claros, y en este caso era frenar a la ultraderecha, por utilizar su terminología, podemos hablar ya si es ultraderecha, derecha radical, extrema derecha, lo que queramos, volver a tener la llave del gobierno en Cataluña, que bueno, entiendo que es la idea de quien haya votado a Esquerra o haya votado a Junts frente a opciones que tenían muchos más visos de ganar, y efectivamente lo han hecho, como el PSC o el Partido Popular en Cataluña. Y creo que ese análisis es acertado, pero no tiene en cuenta que el eje del voto de izquierdas no ha pasado por ahí. Es que da igual lo que haga Sánchez. La gente quería frenar a Vox, y ante eso tienes que atacar eso, no tienes que atacar todo lo demás, porque entonces estás atacando a los que ya tienes, o sea, estás dando argumentos a los que ya tienes convencidos, y tu idea era crecer por ambos dos lados, no solo por uno o no solo por otro. Es que no hay que olvidar que las dos últimas victorias del PP, la de Juanma Moreno en Andalucía y la de las autonómicas y municipales, fue gracias a ese trasvase de votos de los moderados socialistas que huían de Sánchez y que veían en el PP esa opción. Pero esa percepción ha cambiado en estos 2 meses, y sobre todo, por ejemplo, pues el último debate A3, pues Santiago Abascal tampoco ayudó demasiado a que su figura como posible vicepresidente saliera reforzada de ese debate. Y yo creo que ahí también ese votante socialista al final no ha dado esos votos que eran necesarios para que el PP pudiera optar a esa mayoría que anhelaba. Yo creo que la diferencia justamente es lo que tú bien dices, Alejandro, que en Andalucía se vivió que Juanma Moreno era a su vez el cambio y el freno, digamos, a Vox. Es decir, que había mucha gente de izquierdas que podía sumar esos dos anhelos en la misma papeleta. Que era decir, si voto al PP de Juanma Moreno,
no va a tener mayoría absoluta, va a poder ir con manos libres y a su vez no estoy votando al PSOE andaluz. Y eso es lo que yo creo que Feijóo tenía atado la primera semana de la campaña y se le desbarató después del cara a cara y se le desbarató sin hacer esas llamadas a la prudencia. Yo hablaba anoche con un cargo del Partido Popular Andaluz y me decía que quizá la diferencia con su campaña fue eso, que ellos, y yo me acuerdo, lo podemos leer en la hemeroteca de Economía Digital, que en esa última semana solo alentaban a decir que no lo tenemos hecho de verdad, que no lo tenemos hecho, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, y bajaban las expectativas. Aquí ha habido una tan nefasta gestión de las expectativas del Partido Popular que ha llevado, no sé si a que la gente se confiara o a que el voto de esos socialdemócratas más moderados, esa gente que estaba cansada de Pedro Sánchez o que sencillamente quería un cambio después de 5 años de gobierno, porque Pedro Sánchez, si consigue esta investidura, va a ser el presidente del gobierno que más años vaya a estar, porque va a estar 9. Si lo consigue y si todo la... Bueno, quitando a Pero Felipe González. tuvo más. Bueno, claro, sí. Me refiero en la España, digamos, más moderna. Caray, nos acaba de dejar, pero vamos. Pero que eso es lo que no consiguió. Sí, bueno, en la línea de lo que tú planteas, yo creo que a Feijóo le bastaba con no cometer errores, ¿no? O imprecisiones, porque aquí las imprecisiones se han utilizado, ¿no? Tanto de un lado como de otro en esta campaña. Yo creo que el concepto de verdad, después de estos 15 días, pues se ha convertido en algo flexible, es decir, elástico, es decir, se adapta, se estira, cada uno a su medida, ¿no? Ya sea las pensiones, bueno, las pensiones fue un error flagrante, pero cualquier otra cosa, incluso hay cuestiones relacionadas, Correos fue la clave. Correos nunca tuvo que ser protagonista de esta campaña electoral, nunca, o sea, no se puede poner en juego uno de los pilares del sistema de recuento electoral un día tan importante, ¿no? Entonces, podemos hablar de las autovías. Es verdad que hay mensajes y remensajes y papeles y repapeles mandándose unos y otros en función de la adenda a los fondos europeos y el cobro de autovías que sabíamos que iba a llegar, lo sabíamos desde hace 2 años. Es decir, fue un elemento introducido en campaña y lo que generó una imprecisión. Bueno, fue un contraataque, ¿no? Pero eso despiste, eso no es que sea... por eso hablo de una verdad elástica, ¿no? Pero a Feijóo le bastaba con no cometer errores y con explicar las cosas. Explicar, estoy un poco con Juan, explicar los pactos con Vox. Es que era imposible tener un ticket electoral como Vox mientras que estás pactando sin poder explicar en algunas comunidades autónomas cómo estás y por qué estás pactando y por qué rectificas con Vox, ¿no? Yo creo que las explicaciones, y en esa línea las explicaciones de Feijóo también llegan a la foto con el narco. Es decir, esta foto la acompañará siempre, la acompañará toda la vida. Y el problema no es la foto, el problema son las explicaciones a esa foto y las explicaciones que dio. Es decir, en Galicia se conoce a Marcial Dorado. Feijóo, esa foto está realizada en el año 95. Marcial Dorado ya había sido procesado en el 90 por la conocida Operación Nécora, que sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional, el juez Garzón, a todos los no contrabandistas. No eran contrabandistas de tabaco, sino eran contrabandistas de hachís. Por tanto, la hemeroteca ahí se volvió en contra. Y se puede considerar un pecado de juventud haber estado en el yate con 30 años con este tipo, porque a lo mejor Feijóo desconocía realmente cuestiones relacionadas con él. Pero el problema es que 30 años después no lo puedo explicar bien y lo pille. Por eso digo que le bastaba con no cometer errores y en la última parte de campaña los cometió, a sabiendas de que Marcial Dorado era una carta que se iba a sacar al final. Es decir, Marcial Dorado no se sacó a principio de campaña, se sacó en los últimos días para generar un desconcierto absoluto en las filas del PP. Yo creo que eso ha sido un poco esos errores, ¿no?, que ha cometido y dar muchas cosas por supuestas, ¿no? Y el problema de Vox, ¿no?, el problema de esa alianza. Yo creo que Feijóo tiene toda la legitimidad para presentarse a la investidura y para ser líder de la oposición 4 años si no consigue la investidura, porque es el partido más votado. Es decir, yo no veo a Feijóo en Galicia, y en esos 4 años yo creo que va a tener la oportunidad de establecer una relación política con Vox que lleve a que Vox, para bien de la democracia más centrada, Vox se minore durante estos 4 años y el PP pueda ser una opción de gobierno clara, ¿no?, en esta legislatura. Pero bueno, estoy especulando.
Ismael. No, pues hablamos de Cataluña. Yo quiero plantear dos cosas para acabar con esto, porque estaríamos aquí eternamente, lógicamente. El tema de Cataluña y el tema del liderazgo de Feijóo, que ya lo ha planteado Julián. Si queréis, empezamos por ahí. Está en cuestión el liderazgo de Feijóo. Julián piensa que no, es decir, que va a ser el jefe de la oposición si no consigue la investidura durante los próximos 4 años. Tampoco tengo claro yo que esta próxima legislatura dure 4 años, puestos a especular. Sánchez no solamente va a tener que inventarse, lo cual no va a ser muy complicado, un neologismo para un referéndum en Cataluña. Se va a enfrentar a un lobo mucho mayor y mucho más agresivo, que es la crisis económica, por mucho que hasta ahora no esté aún visibilizándose para algunas partes de algunos grupos de españoles. Pero esa situación económica, eso sí que va a morder, y la deuda, los recortes que va a obligar Bruselas a España, el ajuste fiscal, eso va a morder. Y eso no tengo claro cómo se puede, es capaz de hacerlo, pero sumar eso con que Cataluña elimine su déficit fiscal, con mantener privilegios para no sé quién, y ese cóctel, en fin, ya veremos lo que dura la próxima legislatura. Primero ya veremos cuándo empieza. Pero, ¿vosotros pensáis que va a ser Feijóo el líder de la oposición durante los próximos años? Vuelvo a lo de antes. Feijóo tiene desde hoy una magnífica oportunidad para montar su equipo. Porque es que no lo tienen. A mí me da la sensación de que ha estado gestionando, y hablo simplemente de sensaciones, no tengo ningún dato, pero ha estado gestionando parte de lo que le dejó Casado como herencia. Y yo lo visualizo en la secretaria general, en Cuca Gamarra, que por otro lado es la titular de buena parte de los errores de la última semana en campaña electoral. Por tanto, si es capaz de apretar mimbres dentro del Partido Popular, no creo que tenga excesivos problemas para ser líder de la oposición, y por tanto que no lo devuelvan a Galicia, entre comillas, ¿no? Si se encuentra un Partido Popular resistente, y ayer los gritos de Ayuso, 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 pues ya son un indicativo de por dónde pueden ir las cosas. También es verdad que el Partido Popular de Madrid no es el Partido Popular de toda España, pero ahí están. Y el Partido Popular de Madrid no es el Partido Popular de toda España, pero es muy importante. Y hay otro dato, otra declaración que a mí me genera ciertas sospechas, que es la de, no sé si Juanma Moreno directamente o alguien importante de su equipo, diciendo que la estructura del Partido Popular de Andalucía apoyará a Feijóo. Bueno, cuando dices eso, fue Juanma Moreno, ¿verdad, Marta? Sí. Cuando dices eso es porque sospechas que alguien ya le está haciendo la cama a Feijóo, si no, no dices eso en la misma noche electoral. Entonces, yo lo analizo así, que monte su equipo, si lo consigue, habrá Feijóo. Si no lo consigue, para mí es una señal clara de que vamos a un congreso extraordinario del Partido Popular más pronto que tarde. En el Partido Popular siempre se ha... Bueno, me he colado. No, por favor. En el Partido Popular siempre se ha dicho en privado que Feijóo era presidente de una única bala. Y de hecho, si os fijáis, toda su acción política, su mensaje político de toda esta campaña, iba dirigido a aquello. Es el momento. Si el momento ha pasado y no es muy complicado que siga siendo. Que parece esto aquí un trabalenguas, pero... entonces, yo tengo muchas dudas, porque aunque tú dices eso, Ismael, en los estertores de la campaña, justo antes de la jornada de reflexión, yo sí tuve oportunidad de hablar con gran parte del equipo de gabinete de Feijóo, y Cuca Gamarra es una persona que goza de la absoluta confianza. La consideran como una colaboradora no solo extremadamente trabajadora, sino que extremadamente leal, y no tiene pinta, a pesar de que efectivamente lo de la lealtad es que, perdonad, es que estés abrazando a Pablo Casado por la mañana y por la tarde Feijóo, perdonad, claro. Deje en duda lo de la lealtad. No, si yo puedo, no solo que puedo compartirlo, sino que lo comparto. Pero ellos consideran que en esa transición cerró filas en torno a Feijóo, se mostró muy leal, se mostró muy dispuesta, se la llevó a hacer cualquier cosa, y además ellos la consideran eficaz. Es decir, que tú le encargas una tarea y la cumple.
pero eso no es óbice para que efectivamente sus fallos... Lo que nos tenemos que preguntar... Sí, no, perdona, Juan. Lo que nos tenemos que preguntar es si Feijóo habría nombrado a Cuca Gamarra en otra situación. Y yo creo que no. Sabemos que cuando Pablo Casado acabó siendo presidente del Partido Popular, que siempre estaba el fantasma de que Feijóo tenía que dar el paso adelante, el que quería que fuera su secretario general era Esteban González Pons, otro que acumula una serie de pasos mal afortunados. Ineficiencias, vamos a decirlo ahí. El mismo Feijóo reconocía también lo de la bala, que tenía una única oportunidad y encima es la mejor oportunidad para un candidato del PP para haber derrotado a Pedro Sánchez. Y no lo ha conseguido ya en esta ocasión, mucho me temo que va a tener dificultades. Si se le ha hecho larga la última semana electoral, imaginaros 4 años en la oposición a Feijóo con los mismos argumentos que ahora y que no han valido. Entonces yo creo que va a haber ruido de sable, que ahora él intentará ir a la investidura porque no le queda otra, que agotará ese recorrido que tenga, pero no creo yo que llegue mucho más lejos y que el PP se va a plantear pues una sucesión y cambiar de liderazgo, porque entre otras cosas creo que Sánchez va a gobernar. Creo que si él ha llegado a esta oportunidad, la va a aprovechar. Seguro. Solo le queda por convencer a Puigdemont, el resto está convencido, y encima se ha hecho él las cosas peores al final de la legislatura, con la sedición, la malversación. Si ahora lo hace al principio, tiene mucho tiempo por delante para que la gente se olvide de ello. Y solo lo último, Ismael, y a Juan le doy la razón, lo único que puede tumbar es la cuestión económica. Bruselas se pone serio, la barra libre se termina, la fiesta ha acabado, los socios de Sánchez son insaciables, y a ver cómo combina esos recortes con estos Para eso tenemos un año, que es eterno en la política española. Y te calzo Cataluña, Juan, ya directamente. Es que convenciendo a Puigdemont, por eso estoy convencido de lo que decía al principio del programa, y estoy de acuerdo con Juan, va a gobernar, las opciones de repeticiones electorales están ahí, porque Carles Puigdemont es quien es, o sea, imprevisible totalmente, pero convenciendo a Puigdemont, convences a Esquerra Republicana y a Bildu. El paquete es completo. Julián. Bueno, ¿Feijóo o Cataluña? ¿Qué queréis? Las dos. Feijóo simplemente el voto, porque ya más o menos has dado tu opinión antes. Y bueno, es verdad que yo estoy un poco con Isma, que él hereda un grupo parlamentario que no es de él, que es el de Pablo Casado. Es decir, y la conformación de las listas ya también dio algunas pistas de sus dudas, la conformación de las listas al Congreso. Es decir, algunas sorpresas que hubo de gente, incluso de su equipo, que no estaba, que no había estado, ¿no? Que no había formado parte de la primera línea. Pero sí creo que es la fuerza más votada. Entonces, bueno, ahí tiene un papel, ¿no? Es verdad que él siempre se puede presentar como ganador de las elecciones. En cuanto al tema de Cataluña, tenemos que ver Cataluña desde dos prismas. Uno, es verdad, el poder de negociación que va a tener Esquerra y sobre todo Junts, ¿no? Pero yo, viendo La Vanguardia hoy, veo que el PSC, primera fuerza en votos, Sumar, segunda fuerza, PP, tercera fuerza en Cataluña, y Esquerra se va cuarta, y Junts per Catalunya a quinta fuerza, ¿no? Es decir, aunque luego en diputados está Esquerra por delante del PP, en votos está el PP. Entonces, quiero decir que los tres primeros partidos son, permitidme, y vosotros sabéis más de esto que yo, pero son constitucionalistas claramente, ¿no? Están con la Constitución, ¿no? Y eso es una realidad nueva en Cataluña. Bueno, yo creo que esa realidad... Julián, yo creo que el PSC va a ratos, pero bueno. No, bueno, el PSC sí, pero ¿cómo queda? O sea, la caída, ¿no? La bruta caída de lo que es Junts. Y esa realidad se tiene que plasmar en el día a día de las decisiones políticas, ¿no? Es decir, eso es lo que va a sostener la política catalana ahora, ¿no? Un poco, es decir, bueno, ojo con las fuerzas, ¿no? Ojo cómo se llega aquí. Pasa un poco en el País Vasco, ¿eh? En el País Vasco es verdad que al final no hubo sorpasos, 100 votos, pero no hubo sorpaso en escaños de Bildu al PNV, que son 5, pero sí que está el Partido Socialista de primera fuerza, ¿no? Bueno, pues eso también es indicativo, eso también dice algo. ¿Qué pasa? Que luego la conversión en escaños obliga a esas alianzas, porque es verdad que hemos pasado, y remato ya, hemos pasado en 10 años de un bipartidismo a un hemiciclo, a un congreso completamente fragmentado, y ahora nos vamos a unos bloques, ¿no? De ayer a hoy, del viernes a hoy, hemos pasado de 19 o 20 partidos políticos en el Congreso de los Diputados a 10, ¿no? Teruel ya no existe, ¿no? Es decir, esto es que estamos, tenemos que convivir,
España, la foto que ha salido ayer de las urnas es una foto de bloques, ¿no? Cómo convivan esos bloques y cómo se relacionan entre sí va a ser determinante en los próximos 4. Yo creo lo de, vamos a ver, van a influir muchos factores. De hecho, cómo vaya esta ronda de negociaciones, si Feijóo es capaz de arrancar algunos apoyos, si se presenta la investidura va a tener unas sesiones parlamentarias. Y yo creo que existe un compromiso. Lo que también es verdad es que es una promesa, y es que solo continuaría si gobernaba, creo que llegó a decir, ¿no? Si era presidente del gobierno, ¿no? Me parece que llegó a decir. Por lo tanto, tendrá que incumplir una promesa, probablemente. O no, que diría Mariano Rajoy. Después el tema de Ayuso. Yo no le daría ni la más mínima importancia a los gritos de ayer de Ayuso. Ayuso es una mujer que ha pasado por un trance personal muy complicado, y yo creo que los militantes lo que hicieron gritando Ayuso fue un cariño con esa mujer. Vamos, no quiero, fundamentalmente, que además la vi tristona a Ayuso anoche en el balcón. Es pronto, desde luego sería terrible para el Partido Popular, no sé si para Feijóo, cambiar de estrategia. Feijóo ha iniciado una estrategia de renovación o de rehabilitación del Partido Popular, incorporando todo lo que era el sorayismo. Si no está en el gobierno, el sorayismo se va. Realmente la propuesta de Feijóo queda muy vacía. Si se incorporan, entonces hablaremos de muchos equipos, pero hablaremos de un hombre que sea capaz de hacer conciliar a Ayuso con Borja Semper. Por poner dos ejemplos, a Juanma Moreno, claro, con la gente de Castilla y León. Pero es que eso se le llama, perdona la cursilería, pero es que se le llama gestionar el talento que tienes. Y el secretario, el presidente del Partido Popular tiene que gestionar a Ayuso con Moreno Bonilla y con Samper en el País Vasco. Es que tiene que conseguir eso. Eso lo ha hecho Jorge Semper aquí en Madrid. Eso lo ha hecho Feijóo, pero no lo hizo, por ejemplo, Casado. Es una apuesta personal. Bueno, no el sorayismo quería volver, ni mucho menos, porque algunos de ellos estaban muy bien, además, puestos en empresas privadas. Y la apuesta por la política es dura, y si además vas a estar en la oposición es doblemente dura. El propio Semper. La apuesta por eso. Por lo tanto, yo no veo fácil. No veo fácil ese cambio. Respecto de Cataluña, fíjate, es que apostaría las dos manos. ¿Sabes por qué ha tenido ese espectacular resultado el PSC en Cataluña? Ha sido fundamentalmente el PSC. Yo creo que los comuns, sumar en Cataluña, me da la sensación de que ha perdido escaños y votos con respecto a las anteriores elecciones de Cataluña en Común. Me parece. Si no, ahora espero no equivocarme, si no rectifico como rectificó Feijóo. Con Silvia Chorrendo. Rectifica usted. Yo hablaba con gente de un espacio de centro izquierda, de derecha. Decía, pero coño, ¿vas a votar al Partido Socialista? Y ponía, en plan, abogado del diablo, vamos a votar al PSOE, que es el partido que ha traído a Podemos, que ha señalado a los banqueros, a las eléctricas. Es un hombre que tiene un cargo importante en una empresa del IBEX. Y me decía, ya Juan, pero es que volver otra vez a los hechos de octubre. Es decir, este hombre, y probablemente mucha gente como él, que está en profundo desacuerdo con las consecuencias del gobierno de coalición en términos sociales, económicos, políticos, etcétera, etcétera, la invasión de las competencias en justicia, la manipulación de las instituciones del Estado hasta extremos ya obscenos, como sería el INE, el CIS, etcétera, etcétera. Este hombre decía, joder, pero es que en Cataluña volver a los hechos del 17, porque este hombre pensaba, se creyó, es decir, cuando sale derrotada en las elecciones municipales durísimamente Esquerra Republicana, lo que corre entre el mundo del independentismo es que los pactos con el PSOE no nos han valido de nada y hay que volver a la calle. Y más si va a llegar un gobierno de PP y Vox. Hay que volver a incendiar la calle. Y eso ha llenado los bolsillos del PSOE, del PSC en Cataluña de votos. De gente que en otras circunstancias o se hubiera abstenido o no les hubiera votado o hubiera votado. Es decir, volver otra vez a los hechos del 17 lo ha rentabilizado. Yo creo
yo soy mucho más purista, y soy mucho más radical. Yo creo que nada compensa la burla de la justicia que se ha hecho. Pero también entiendo que en Cataluña mucha gente ha pensado, oye, si todo lo que hay que pagar, porque no volvamos a las calles incendiadas del 17, todo lo que hay que pagar es que estos 8 idiotas estén en la calle, en lugar de estar en la cárcel, oye, paguemos. Y han triunfado. Ha triunfado. Alejandro, Marta, Ismael y luego Julián, pero poned el broche, pero un minuto os cortaré. Sin piedad, aviso. Yo voy a utilizar mi minuto de oro. Voy a utilizar mi minuto de oro para sencillamente contar un poco más acerca de lo que habíamos dado una pincelada al principio del programa sobre el voto cera. Este viernes se contabilizan el voto de 2,3 millones de españoles que viven en el extranjero. La gran mayoría, ha habido, como ha sucedido con el voto por correo, ha habido un récord. Y ahora mismo hay varios escaños en liza, concretamente el de Cantabria y el de Girona. Esto, sobre todo, se han quedado, por lo que hablábamos del reparto de DONT y un puñado de votos que puede decidir al final que caigan en el otro bloque, y lo que parece ser es que es posible que los pierda el Partido Popular en favor del PSOE. Es decir, igual de aquí al viernes el Partido Popular no suma ni convenciendo a PNV, ni Vox, ni nada. Así que todavía hay cosas en juego. Yo con eso me quedo. Muy bien, minuto de oro, no, 30 segundos de oro y platino. Venga, Alejandro. Yo creo que nos hemos quedado también con la gana de conocer el verdadero Pedro Sánchez en esta campaña. ¿Quién es Pedro Sánchez? El arrogante... Hay muchos, ya te lo dijo Calvo. El soberbio, sí. El Sánchez de las 1000 caras, el soberbio de ese debate cara a cara, el del podcast con la gente joven, el del perro Sánchez que le ha dado la vuelta a un insulto tan eso, el que parecía un cura en el debate A3, que hablaba pontificando con Yolanda Díaz y Santiago Abascal. La verdad es que muchos españoles se preguntarán quién es Pedro Sánchez, ¿no? ¿Cuál es el verdadero Pedro Sánchez del que hemos visto en esta campaña? Perfecto, estáis siendo súper disciplinados. Ismael, te temo, pero mira, te voy a poner... Nada, 20 segundos, que esto es tiempo televisivo. Me quedo yo por convencimiento y por ser como soy, pero me quedo como nota positiva con que se desinflen los extremos. Con que se desinfle la extrema izquierda, con que se desinfle la extrema derecha y con que se desinfle, a pesar de que tienen la influencia que tienen, los independentismos, aunque los temo lo que puedan hacer a partir de ahora. Buah, sorprendido. Sí. Esto es el entrenamiento televisivo, Juan. Estamos portándonos. Yo los 30 segundos los voy a dedicar a los silencios, a los estruendosos silencios que representan hoy personajes como Pablo Iglesias, como Irene Montero y como Yone Belarra. Es decir, son historia de un plumazo. Yo creo que eso, Yolanda Díaz, es verdad que Sumar no llega a lo que representó Podemos, pero es cierto que Sumar es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de Izquierda Unida, pues bien vestida, ¿no? por decirlo de alguna manera. Yo creo que estos últimos 6 meses, con la ley del solo sí es sí, con los derechos LGTB, todo ese gran, enorme dolor de cabeza que generó la parte más extrema del gobierno, ha desaparecido y va a desaparecer. Sí, Pedro Sánchez logra conformar gobierno con Yolanda Díaz de vicepresidenta. Muy bien, pues hoy ha sido un placer, evidentemente, compartir con vosotros estos minutos de la plaza, y os doy las gracias, a algunos, como la pobre Marta, con unos ojines ya de que no se aguanta de pie, después de estar trabajando anoche a tope. Gracias, Julián, gracias, Marta, gracias, Ismael, y gracias, Alejandro. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo a todos.